Le professeur Marcel Fèvre a dit un jour à ma mère le cœur de votre petite est chaque fois pire. Faut que vous sachiez que sa seule chance de vivre, ce serait de vivre plus près de la nature, loin de la contamination, proche des arbres. Si vous ne le faites pas, je ne peux pas vous dire combien de temps il reste à votre fille. Ces quelques paroles ont marqué ma vie pour toujours. En la vida hay que tomar decisiones, a veces un poco duras, que son unos extremos que parecen que son de locura, pero que al final se revelan ser las mejores que hay que hacer en su vida. Y he hecho eso muchas veces, es el viento que me lleva, como dicen los indios de América. Hago igual que se dice en la película esa, escuchar el viento, los colores del viento y hacer tu vida con eso.
La llegada fue algo maravilloso porque me encontré con los dos paquetes a la mano, tenía la perra un poco más abajo con los demás y llegué aquí a la entrada del pueblo y me paré en seco porque ahí en lo que es la placita, delante de la capilla, había un lobo fantástico que me estaba esperando. Bueno, sabía que iba a venir porque tenía el viento para olerme, para oírme, pero se quedó hasta que yo vengo y nos quedamos mirándonos un buen minuto y medio. Y después le hablé abajo un poquito, le dije, hola guapo, y soy igual que un perro. Puso la cabeza así y me miró un buen rato y después se fue allí arriba. Y muchas veces viene al anochecer ahí, mirar cuando pasa por allí con la manada. Después de la partida del lobo, puse la tienda de campaña y me quedé aquí, bueno, más o menos un mes, porque el 1 de septiembre, gracias a la ayuda de los vecinos, pude entrar en la casa por primera vez. O sea que me habían ayudado mucha gente. Yo pensaba pasar todo el invierno aquí, bajo la tienda. Aparentemente, bueno, la gente de por ahí me ayudó y montamos la casa y pusimos el techo y todo el plástico. Entonces, el 1 de septiembre entré aquí dentro de la casa y empecé a prepararme para el invierno. No sé exactamente cómo voy a hacer, pero necesito leña, eso está claro. Y además, bueno, dinero, no voy a tener dinero, voy a tener que empezar a hacer punto de lana o algo para poder vender. Voy a tener que recoger las castañas, porque eso va a ser una fuente de comida. Y bueno, prepararme al invierno, como uno nunca ha hecho eso, va a ser un poco más complicado ahí, pero pienso que con ánimo se puede todo. Sobre todo la leña, eso va a costar más. Porque voy a tener que siarla a la mano, cortarla al hacha. Y bueno, dinero hace falta, pero tengo suerte, la gente me ayudó, me dio cosas, bueno. Y la comida, no voy a cazar porque por ahí no se puede cazar, pero sería una solución, pero aquí no vale. Pero bueno, las castañas son una buena fuente también y tengo algunas cosas dentro de casa que me van a ayudar también y bueno, ya veremos, a ver si puedo encontrar una fuente de ingreso por ahí y si no me comeré los ratones que están en el huerto. No vive nadie a partir de los animales, entonces que no es nadie porque son animales y son almas.
de pensión de minusvalida que tenía en Francia me la quitaron cuando llegué 4 años después de llegar aquí en España por vivir aquí en España. Entonces me quedo que no tengo absolutamente nada, pero el poco de dinero que tenía me ha servido a comprarme unas botas, una hacha, bueno, lo principal para empezar el invierno, la comida. Y estoy haciendo, bueno, bolsitas, ya he vendido algunas, que contienen lavanda para los armarios y bueno, voy a hacer punto de lana, cosas así para que la gente me las compre. Y bueno, por el momento el modo de sobrevivir, bueno, va a ser sobre todo la naturaleza. Espero que las castañas van a resistir todo el invierno. Tengo leche en polvo porque mi idea es después comprar unas... Bueno, las gallinas me han dicho que me la van a dar. Es una simpatía de los vecinos. Coraline está lejos de todo, así que tuve que organizarme bien. Aquí no hay tiendas, tampoco hay móviles, ni nadie a quien pedir ayuda. La tienda más cercana está en Cisterna. De electricidad no hay. Tengo para alumbrarme las velas, una lámpara solar, bueno, una lámpara con pila, pero eso no va a durar mucho tiempo porque no tengo recursos por el momento. Yo creo que en cada casa cada uno tendría que bajar un poco el consumo de la electricidad para evitar no solamente gastar, pero también por su propia salud mental, porque aunque no se ve, la electricidad son cosas que juegan un papel muy importante sobre la salud de la gente. Y hay muchas cosas también. La electricidad son máquinas, aparatos, ondas, bueno, lo que sea. Estamos destrozando todo lo que es el antiguo
territorio magnético del planeta y lo estamos poniendo con más ondas que lo necesario. Ya sabemos todos que, por ejemplo, los móviles han puesto las abejas que no saben ya dónde está la casa. Y toda esta electricidad hace que las ballenas no encuentran ya su sitio, se van aquí en las playas y no pueden regresar al mar. Bueno, muchísimas cosas. Aunque no lo parece, también a nosotros no hace mucho daño porque mentalmente no aguantamos tanto nivel de electricidad en el aire. No es tan bueno como parece. Sería bien que de vez en cuando la gente apaga la electricidad y se toma en familia una cena con las velas y historia de ponerse un poco más las pilas mentales. La televisión hace muchísimos años no la miro, es que no me interesa. Y bueno, y la radio, todo eso, lo único que he hecho, bueno, un poco de música es un MP3, con música que me gusta, que son elegidas, pero que no, bueno, no me hace falta. Hay veces ni siquiera pongo la música porque prefiero escuchar la naturaleza, que es una música que la gente demasiado olvida. También la noche, me gusta salir, escuchar la noche. Cuando me levanto, desayunar, limpiarme la cara con agua fría y el cuerpo, bueno. Después, si hace buen tiempo, empiezo para hacer cosas como cortar un poco de leña. Bueno, ir a buscar agua si me hace falta, porque yo lo que quiero es puesto agua en botellas para tener siempre una reserva por si acaso hace mal tiempo, no tener que salir cada vez. Y bueno, limpiar la casa, porque soy igual que todas las mujeres, limpio, quito el barro si hay. Aunque es un poco complicado de limpiar aquí, pero bueno, yo limpio. Intentaron llevarme el agua con una goma aquí para que la tenga cerca de casa. Pero siempre el filtro se bloquea. Hay bichos. O sea que sigo lo mismo que desde que llegué aquí. Voy abajo a la fuente natural que sale de la piedra para recorrer el agua todos los días.
Nací en el norte de Francia, a 80 kilómetros de París, el noreste, con una minusvalía de respiración de nacimiento, el brazo pegado así, y a los 2 días de nacer me llevaron al hospital de los niños enfermos en París para que el profesor Marcel Febvre me opera. Me quitaron el brazo, bueno, tengo el corazón a la derecha. Hizo 8 operaciones en total, ya el corazón no quiere más. Me quedo con muy pocos pulmones. Y bueno, pasaba mi infancia sentada con yeso para mantenerme y bueno. O sea que para respirar es un problema y por eso vine aquí, porque aquí es una bombona de oxígeno. Esos árboles son mi botella de salvación. Pero bueno, hoy tengo un pequeño resfrío y no es muy fantástico para hablar, pero estoy mejor. Yo vine aquí por respirar. No para huir, como lo han dicho algunos, pero para respirar, para estar en esta bombona de oxígeno y porque es lo que más se acerca a lo que a mí me gusta. Y lo que da mucha pena es que en esta civilización que tenemos es como si quieren que todos salgamos del mismo molde, pero somos todos diferentes. Tendríamos que tener derecho de vivir como queremos vivir. Bueno, claro, sin hacer daño a nadie, pero aparte de eso, lo que nosotros preferimos, el gusto que nos gusta, las cosas que nos gusta, la forma de vivir que nos gusta. A uno le gusta la televisión, a otro no, bueno, cada uno lo suyo. No que salgamos todos del mismo molde, que tengamos todos que vivir en misma casa, en el mismo sitio. Bueno, yo no sé, eso es la civilización de ahora. Creo que ha sido siempre más o menos igual. La civilización cambia, pero no el comportamiento. Piensan que todo el mundo tiene que ser igual, pero si miráis bien la Tierra, nada es igual nunca. Y aunque pasan las estaciones y los años, cada vez es diferente. O sea que ¿por qué nosotros tendríamos que salir todos del mismo molde? Hacer exactamente lo mismo, vivir como ellos quieren, eso no. Yo no estoy de acuerdo, yo no quiero que nadie me diga cómo tengo que vivir yo, porque al fin y al cabo la vida es corta y no van a vivir en mi lugar, no me van a decir lo que tengo que hacer yo.
O sea que yo vivo como puedo, lo más cerca posible de lo que pienso yo que es para mí la felicidad. Ahora la felicidad para cada uno es diferente. O sea que cada uno que haga lo que quiere hacer y que no se equivoquen, ¿eh? Lo que necesitan a veces no es lo que quieren. Y al viceversa. Yo creo que cuando una persona se muere, no se va del todo, hace parte de la energía. La energía es cuando hablas, cuando piensas. Tenemos mucha energía en el pensamiento. Si pensamos mal, yo pienso que si pienso mal, por ejemplo, me va a volver malas cosas. Por eso siempre estoy alegre, intento pensar positivamente, intento poner más energía positiva, porque al fin y al cabo es esto. La gente está viviendo en ciudades y bueno, yo me he dado cuenta que desde que estoy viviendo más cerca de la naturaleza, tengo más energía propia. Las cabras las quiero porque van a cortar la hierba, me van a dar estiércol para el huerto y con la leche podré hacer quesos para invierno. Pero bueno, no se puede poner ahí en el bosque las cabras ahí fuera porque si no van a servir de bocadillo de McDonald's. Hay que, bueno, quizás pongo otro. Hay que hacerle una casa fuerte porque hay mucho viento por aquí. Las tablas tengo que bajarlas desde ahí arriba, me la llevaron con un coche y bueno, por una, por dos es mucho, pesan mucho, sobre todo moradas. Hay algunas personas que me han ayudado cuando vienen a verme, me llevan unas cuantas a veces. Y bueno, hay que bajar desde aquí arriba, es mucho peso, pero bueno, hay que hacerlo porque si no hay tablas no hay techo, ¿eh? También las losas igual. Alberto Einstein decía que había una fuerza más poderosa que la electricidad, que la bomba atómica. Era la voluntad. Y hay que tener voluntad en la vida cuando haces esas cosas o cuando te ocupas de la gente.
Y es una fuerza motriz que mueve el mundo. Si te falta fuerza a la mañana cuando levantas, te quedas sentado o en la cama y no haces nada. Y bueno, tienes que poner un pie, y otro, y más, y uno más. Y aunque estás cansado, otro, y otro. Y yo llego las tablas de esta forma, porque a mitad del camino ya me canso. Y estoy chorreando, sudando. Pero bueno, la voluntad hace que al final llego hasta aquí con mis 2 tablas y bueno, y estoy feliz porque al final la voluntad tiene recompensa. Cuando tienes voluntad, cuando te esfuerzas, y que ves algo que se realiza, vale la pena, ¿no? Hacer esfuerzos y bueno, la voluntad para hacer esfuerzos es primordial, porque si no tienes voluntad, puedes hacer lo que quieres en tu vida, no llegarás nunca. Yo lo que deseo por la gente es que puedan encontrar el amor, cual sea la forma, porque hay muchas, pero que tengan amor en su vida, que eso les da alegría y les permite seguir adelante. Porque si no hay amor en la vida, no vale mucho la pena. O sea que para todo el mundo lo que les deseo es tener un amor en su vida, el cariño de un niño, de un animal, de una persona. Y bueno, que hagan todo lo que puedan para eso. Porque al fin y al cabo en la vida tenemos poco tiempo y vale la pena vivirla con amor, no con guerra. Lo que más quiero yo en mi vida, mi madre, mi hija, todos los que se han ido, mis animales, la tierra y un amigo muy querido. Eso para mí es lo que vale la pena. Y todos los amigos y bueno, que siga viva esta tierra, porque al fin y al cabo es lo único que tenemos bajo los pies. Y sin amor lo vamos a poner mal el barco, lo estamos hundiendo. A ver si la gente deja de hacer guerra y pone una rosa, un poco de paz en su vida. Y mucho, 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 mucho cariño. Es la única cosa que hace que todo eso existe. Amor es otra cosa que lo que piensa la gente. Es esperanza, es, bueno, mucha paciencia, casi sin límite. El amor es algo muy precioso y hay que cuidarlo mucho.
siento sola. Bueno, a veces sí, pero muy raramente. ¿Qué hago cuando me siento sola? Canto. O hago cosas. Bueno, se me pasa rápido. Bueno, siempre hay momentos que te sientes sola porque hay alguien que echas de menos. Pero bueno, eso se lleva bien, ¿eh? Cantando, haciendo cositas. Soy una persona que puede estar con mucha gente sola. Pero es verdad que a veces se me parece el tiempo muy largo aquí, sin una persona, sobre todo los que quiero mucho. Pero aquí al final cuando miras todo eso, solo, no eres solo. Hay muchísimas cosas más. Es el paraíso absoluto. Ahora lo que me falta a Eva es Adán. Pero no creo que aquí venga un oso con la osa. Pero bueno, eso es, para mí, repito, para mí, eso es el paraíso. Ahora no estamos todos hechos igual. Y claro, bueno, lo que va bien a alguien no va forzosamente al otro. Supongo que, bueno, yo en uno de esos buildings americanos, ni hablar. Ni siquiera una vivienda ahora, porque antes vivía en una vivienda y bueno, estoy muchísimo mejor. Eso sí que para mí es el paraíso. Pero bueno, siempre la libertad cuesta trabajo, ¿eh? La libertad, la belleza, todo eso no es gratuito, ¿eh? Hay que aceptar los puntos que son difíciles. Eso no viene solo. Pero el paraíso sí, y el paraíso se gana. Si se quiere quedar con un paraíso, uno tiene que trabajarlo. Pero con solo mirar todo esto, ya estamos en noviembre, no sé, bueno, es que es una maravilla, mira, flores, tomates. Deseo a todo el mundo en la vida tener un paraíso. Lo más cerca de él, lo que prefiera, porque a lo mejor para alguien será otra cosa, será las calles de Hollywood. Bueno, aquí es mi Hollywood. Aquí es la calle de las estrellas por la noche, con las velas, restaurante. Aquí es mi casa, mi cuna, con las chanas, con los osos, con los lobos. Esto es mi sitio y me quedo para siempre.